un placer enorme hacer esta charla. Yo, desde el año pasado, con Gabriel Peveroni, director de Medio Audiovisual, y junto a mí somos los que realizamos y sobre todo pensamos un poquito de tratar de hacer por un par de charlas por mes. En una parte tenemos como dos líneas. Una línea es tratar de apoyar y difundir algunos estrenos uruguayos, y por otro lado tratar una vez por mes o cada determinado tiempo tocar algunos temas que tienen que ver, ¿no?, con el cine, con las problemáticas y bueno, con los fenómenos que se van dando en el tema del audiovisual. Y el tema de la inteligencia artificial con Veroni lo venimos hablando desde hace tiempo, y particularmente a mí me ha costado empezar a hincarle el diente. Creo que lo venimos hablando ahora en el camino un poco con Pablo, de que a no ser gente que está estudiando, pero es algo que realmente creo, particularmente yo sé muy poquito, no sé casi nada, y creo que a veces son más los temores y las cuestiones, se nos va a pasar por arriba, va a cambiar todo, y sin embargo creo que todavía no estamos sabiendo demasiado, o simplemente utilizamos partes o cuestiones a veces parciales de lo que la inteligencia artificial nos permite. No sé, eso es lo primero que se me ocurre. Primero voy a presentar, obviamente tengo a mi lado a Pablo Casacuberta. Muy resumen de Pablo: es escritor, cineasta y artista visual, como diciendo director de GEN. GEN es un centro de estudios donde hay una interrelación y un trabajo en conjunto de las ciencias y el arte. Ahora, Pablo, si querés, pues, está bien. Gran trailer. Pero sobre todo es un tipo sumamente interesante. El otro día estuve investigándote y fuiste director de segunda. ¿Trabajaste con Terence Malick? No trabajé con él, trabajé para él, produciendo material de segunda utilidad por el mundo. Malick es un tipo de difícil acceso. De hecho, nunca hablé con él, solo con sus productores. Y por al lado también tengo a Javier Palleiro, amigo, productor, director de Respirar, Sí. Buen Viaje, Sí. productor de Solo, digamos, guionista de Solo también, aparte de coproductor de películas argentinas varias, ex director de GU, ahora le estaba consultando, también fue presidente de GU, presidente de SOPRO, también. En un momento también. Bueno, y aparte muy interesado en todo el tema de la inteligencia artificial. La verdad, particularmente me resulta arrancar, es decir, creo que el participante, ayer estaba pensando un poquito por dónde arrancar esto, la verdad no lo tengo muy claro. Incluso el título que le pusimos a la charla, herramienta o cambio de paradigma, creo que fue como una cosa que es inabarcable, ¿no? Pensar en eso ya así. Pero creo que en definitiva la charla es un poquito también pensar un poco en el control. Una cosa es el control creativo, pensar en el cine, pensar en un montón de cosas. Es decir, creo yo que el cine es un poco hijo de la tecnología, ¿no? Empecemos por ahí, ¿no? Es decir, el cine mudo, el cine después obviamente hablado, después pasamos al color, pasamos del acetato al celuloide, del celuloide al digital, pero siempre es como una herramienta que está a favor, o que está al servicio, mejor dicho, del director, del creador. En este caso, con la inteligencia artificial, ¿es lo mismo? Vamos a empezar capaz que por ahí, arrancamos un poco de historia. Hoy viste que te dije que estaba como... Me desperté en una mañana religiosa, así que puede estar un poco raro, pero bueno, cada uno me desperté así. Pensaba si, comparado con otros avances tecnológicos vinculados al cine o a lo que sea, alguna vez el Papa se había expedido, ¿no? Y esta vez sí. Esta vez hubo esto que se llama encíclica, que son estas cartas como a todos. Y me quedé pensando si tendría sentido hacer
fue un corto el pensamiento, ¿no? Una encíclica con respecto a que ahora el cine es a color, no tiene sentido. Y sin embargo, hubo unas manifestaciones fuertes que las tomó incluso el Parlamento uruguayo. O sea que, a priori como titular, diría, no es lo mismo. No es un cambio tecnológico más, ni para el cine. Digo, porque sí, es esa pregunta que con Pablo le hemos charlado varias veces. Digo, vamos a ver algunas cosas retomadas, pero para muchos que ya hemos vivido cambios, con Rodolfo hablamos, ¿no? del cine, del digital. El otro día estuve allá en Musitelli viendo todas las cámaras y prácticamente es como una historia del cine. Esta vez estoy convencido de que no es lo mismo, ¿no? O sea, estamos hablando de otro cambio, de otro tipo, que todavía no sabemos exactamente el alcance que tiene, pero podríamos, por lo menos de mi lado, decir no es lo mismo a otros cambios tecnológicos que ha habido. Muy cierto todo. Tengo que discutamos y decirles simplemente que Javi es como un hermano para mí y tengo una incapacidad de disentir con él, así que te voy a hacer un esfuerzo muy grande durante esta conversación para generar polémica. No, voy a recoger lo último que dijo Javi y que es la parte más difícil de comprender sobre el proceso, y es todas las revoluciones tecnológicas o todas las iteraciones de la idea de tecnología que hemos tenido a lo largo de los años tienen algo en común, tanto el cuchillo como el arado, como la imprenta, como un avión, como una computadora. Todas esas tecnologías necesitan una entidad adosada, que es la persona que entiende. Ninguna de las tecnologías anteriores tiene la menor agencia, la menor capacidad de tomar decisiones. Y esa es la capa en la cual estamos ingresando en una fase nueva de la tecnología. Y tan nueva es que tenemos bandos, digamos. Vivimos en una época muy atizada por las redes sociales y la obligatoriedad de asumir una posición a favor o en contra de lo que demonios sea. Nosotros no tenemos un partido de personas en contra de la metalurgia. Mirá la metalurgia, todo el mal que ha generado, las guerras. No hay. Con la metalurgia la puedes usar para construir espadas o marcapasos. Entonces, algo similar pasa con esto y hay una piedra de la discordia en el medio del asunto y que se va desplazando en el tiempo, que es si estas máquinas o estos sistemas artificiales entienden. Y esa piedra de la discordia en realidad se refiere a nuestra vivencia de lo que es entender. O sea, en realidad lo que está en cuestionamiento, que es una cosa que siempre hemos dado por sentada, de hecho las usamos como términos intercambiables, que es inteligencia y conciencia. Si la forma en que nosotros sentimos la inteligencia, la forma en que la experiencia de ser inteligentes o de ser conscientes se parece al proceso que hay adentro de la cabeza. Porque en realidad allí es donde se decide si las máquinas están haciendo un proceso que en algo se nos parece o no. Entonces, la razón por la que desde mi perspectiva esto es distinto a todas las tecnologías anteriores es porque introduce una entidad que entiende, y cuando digo entiende hay que pensar en entender como un gradiente, no como bienvenido al entendimiento, a partir de este momento cruzaste la frontera de Rivera y estás en Uruguay, donde se entiende, sino es una frontera porosa y difusa, donde una entidad que comprende cada vez más. Y eso es difícil de manejar, hay una dimensión narcisista donde uno debe de alguna manera desprenderse de un atributo que uno consideraba exclusivamente humano. Y por eso nos cuesta tanto y por eso tenemos que remar el impulso inicial, que es decir, pero ¿yo estoy a favor o en contra de esto? Que me parece que es una postura poco útil a los efectos de entender el problema. Seguiremos informando. Sí, Silita, fuentes laborales, quita fuentes laborales, es decir, ¿cuál es la idea de la utilización de la inteligencia artificial en las diferentes etapas de la creación del audiovisual? Está bueno. Primero capaz que podemos repasar qué cosas hoy
en Uruguay se están haciendo con IA. Hoy, ni que hablar que un storyboard se puede hacer con IA. Se puede hacer con IA de dos maneras, poniendo un guión frente a un sistema, vamos a decir, a una herramienta, y que esa herramienta nos devuelva un storyboard. Eso sería una manera. Otra manera es usar a una herramienta de inteligencia artificial como normalmente trabajamos con dibujantes, y es pidiéndole cada detalle de lo que queremos que ese cuadro contenga. Entonces ya ahí hay un parteaguas. Las dos maneras hacen un storyboard, y de las dos maneras se trabaja. Una es automática y la otra necesita del director persona. Hay herramientas. El otro día estuve con un argentino que se encarga de automatismo, son más del palo de la ingeniería que del audiovisual, pero que lo que pretenden es que uno le ponga una frase, y lo demuestran en su aplicación. Esa frase genera una sinopsis. Si uno le da el OK, esa sinopsis genera un storyboard. Si uno le da el OK, ese storyboard genera un cortito audiovisual. Entonces eso existe. Y eso prácticamente que el lugar que deja para el humano es la idea, o lo que desea hacer. ¿Y quién es el autor de eso? Bueno, hablamos de eso. Sí, bueno, es un gran debate. Sí, pero seguí con esto, perdón. Siento que... Hola. Sí, perdón. Informes. Siento que los dos caminos van a seguir existiendo. O sea, no hay que hacer mucha futurología para imaginarse que los dos caminos van a existir, y que de acá a un tiempo relativamente corto uno va a pedirle a la tele la película que quiere ver, y esa película se va a hacer en ese momento y la vamos a ver. Eso es algo que no es demasiada futurología. Ahora, no es el terreno que a mí más me interesa explorar. A mí me interesa utilizarla como herramienta y que pueda construir un audiovisual artístico, o que por lo menos transmita lo que yo quiero, la historia que quiero contar. Facilite procesos. Sí. Que ahí justamente me parece que está la piedra de toque del problema, que es cuál es nuestra actitud con respecto al proceso. Porque en general, cuando la gente piensa en la medida en que la inteligencia artificial ageniza o aliena el proceso creativo, piensa en ese modelo donde vos le decís: quiero una película en el estilo de Wes Anderson, y te la hace. Eso describe una aproximación posible. Y en general la gente piensa en términos de que la inteligencia artificial le quita control creativo al creador. Que se lo quita si querés. De hecho, si querés tener más control creativo, podés tener tanto control creativo como un director, y mucho más control creativo que un director de cine. Mucho más. Es decir, me gustaría esta misma escena actuada por la misma persona, pero con pómulos menos prominentes. Es decir, vos estás incidiendo en términos estilísticos en el nivel de detalle que querés, y por eso me parece que esto pone el énfasis en una cosa a veces poco discutida, que es la actitud con respecto al proceso. Hay directores que detestan filmar. Woody Allen detestaba filmar. Dice: no sabes cómo me rompe los corazones que viene ir y filmar, despertarme, más lo odio, lo que me gusta es escribir películas. Hay otros que disfrutan filmar. Scorsese lo ves riendo en todas las tomas, está feliz, le encanta el proceso. Después de Bas Ferreira, nuestro filósofo más prominente, el maestro Tavares, decía: el camino es la recompensa. A nosotros el proceso nos enriquece, ¿verdad? Un actor te enriquece. Se enriquece el proceso. Que se nos vaya la luz en la mitad del rodaje nos enriquece desde el punto de vista que nos ayuda en términos de mejorar nuestra paciencia, pero no enriquece el proceso creativo. Entonces hay que entender que, primero, no todos los procesos se enriquecen igual, y al mismo tiempo, a veces cuando se discute la inteligencia artificial nos olvidamos del rango de lo que hace. Justamente la rareza es que la inteligencia artificial introduce un interlocutor no humano, para bien y para mal, con el que podés hablar en el nivel de detalle que uno quiera.
Les pido que levanten la mano quienes regularmente interactúan con una inteligencia artificial. Ahí está. ¿Quiénes han interactuado verbalmente con una inteligencia artificial? Y tienen conversaciones de corte verbal. Disculpa, yo nunca, pero vi a mi hermano haciendo. Esta es una pregunta para mí muy interesante, que es ¿quiénes tienen en la interacción con una inteligencia artificial la sensación de que la respuesta es medio superficialonga, como que no dice mucho, que no es muy profundo? ¿Alguien ha tenido esa percepción? No, yo absolutamente digo disparate total. Está. Ahora bien. Un comentario, disculpa. Sí. Respecto a la inteligencia artificial y la precisión. Es peligrosa cuando uno no sabe los elementos para corregir. Por ejemplo, en el caso mío, yo soy docente de varias materias, en una de ellas yo le puse una foto de la letra, ¿no? Sí. Y me la interpretó mal. Y claro. uno tiene que saber las limitaciones y corregirlo. Es decir, que siempre tiene que haber una supervisión del estudiante, por ejemplo, o del docente. Sí. Y al mismo tiempo uno tiene que saber en qué mes está, ¿verdad? Porque yo tengo la misma capacidad cognitiva que la semana pasada, incluso se puede argumentar que tengo menos capacidad cognitiva, ¿verdad? A mí se me muere, como a todo adulto, 1 millón de neuronas por día. Entonces, pero es muy interesante cuando uno siente que elicita de la inteligencia artificial esas respuestas superficialongas, bajar 4 pisos de profundidad y ver qué pasa. Me inquieta saber cómo se relaciona la respuesta que me diste con la filosofía de Jean-Michel Foucault. Y nunca te dice, la verdad que ni idea. Ese es uno de sus problemas, pero al mismo tiempo es interesantísimo. Perdón, Foucault no se llamaba Jean-Michel Foucault. ¿Ves que yo también tengo alucinaciones? Se llamaba solo Michel. Entonces, es interesante entender que es el lugar de la superficialidad o de los errores depende también de la capacidad dialógica que uno desarrolla. Digo esto, voy a poner un ejemplo, la bajada práctica de esto. Yo no sé tocar ningún instrumento musical. Vivo en una familia, soy el único de todos mis hermanos que no sabe tocar ningún instrumento musical y en determinado momento, hace 10 años o 12 años, 15 años, me lancé a hacer un disco. Y soy bastante nerdito y puedo escribir nota por nota, sin saber tocar nada, y probando ensayo de error y elegir qué es lo que está bueno. Y después traer músicos de verdad, aquellos que tengan una paciencia infinita, y decirle, mira, en esta parte me gustaría tirurí, turí, turí, turirurá, turarurá. Y que la persona diga, bueno, dale, vamos a hacer eso. Es decir, verbalmente introducir. Entonces, ahora la inteligencia artificial puede hacer eso. Vos agarrás y le mandás el tirurí, turí, turá, y del otro lado no hay una persona que solo toca el violín. Hay una entidad que toca el instrumento que le pidas. No me lo armonizás y le haces que lo haga un cuarteto de cuerdas y que lo haga armonizado por quintas y te lo hace. Entonces, en realidad, la parte difícil es entender que depende de tu volumen de claridad acerca de la instrucción que estás dando. Y es un sistema que tiene errores, como Javi o como yo, como Gabriel, tiene errores, se equivoca. Entonces a veces, justamente nuestra negativa a decir, no, esto es una cosa ajena, y le pedimos peras al olmo. Decimos, pero no puede ser que una cosa que tiene errores sea una herramienta de consulta. En cambio yo, que soy docente y carezco por completo de errores, cobro un sueldo por ser una herramienta de consulta para los estudiantes. Esa parte es la que tenemos que, me parece a mí, llevar al ámbito de la gama de grises y entender que es un proceso que se mueve semana a semana. Y yo no, bueno, me muevo. Me muevo en el sentido que describimos. Disculpen, me fui atrás. No, quería aprovechar para, hablando de herramientas prácticas del cine, justo ahora nos pasó hace poquito un caso que antes hubiera sido un caos. Una película en la que el director siente que le faltan 5 momentos
claves y que no le quedó tan bueno. Esto es un caso real, contemporáneo, que está sucediendo en este momento. Siente que el momento de clímax de la película no le quedó tan clímax, que este momento de humor no es tan gracioso, que esto que dijo esta persona, si lo dijera de esta manera, mejoraría el humor. Es una comedia, ¿no? O sea, Y terminó el rodaje. terminó el rodaje y cuando lo ve esto, cuando En la está edición. editando y se lo presenta a los productores, y los productores que pusieron plata, no una película de autor, estamos hablando de la industria, ¿no? Le dicen, che, pero no está tan gracioso esto, no, eso antes hubiera implicado o que la película quede así, lo más probable, y bueno, es una película un poquito peor, claro, o como, que creo que fuiste vos que me lo contaste hace muchos años, que en algún año me contó que en los contratos de los actores de Woody Allen se reservaba una posible semana de rodaje posterior a la edición para hacer alguna escenita más. Eso es un lujo que tendrá Woody Allen y 5 más, pero no es para los directores de cine terrenales. Y el director ahora lo que está haciendo es generando, lo estamos haciendo nosotros, pero digo, a pedido de él, planos nuevos para su película. Planos que no deben parecer de otro lado, no pueden parecer animaciones, tienen que calzar perfectamente a nivel color, a nivel puesta en escena, a nivel caras de personajes. Y al final termina siendo, en este caso, en este uso, una herramienta que mejora una película. Que iba a ser, a criterio del director, ¿no? Digo, de los productores, una película un poco peor va a quedar un poco mejor. Eso es una herramienta concreta de uso contemporáneo. Que hay una reacción que se genera a nivel de la boca del estómago cuando uno escucha esto, y es en qué medida estamos o no haciendo trampa, ¿no? Y esa es la parte donde uno se da cuenta qué instalada tenemos una idea procedural de cómo es el cine. El cine es, por definición, hacer trampa desde el inicio hasta el final. Es pretender que hay una situación simulada que es real. Pero cada vez que nosotros cambiamos de formato o de entorno tecnológico, pongo un ejemplo, siempre está esa especie de obsesión de continuidad con lo que veníamos haciendo antes. Cuando nosotros empezamos, digo nosotros los humanos, ¿no? Empezamos a hacer cine, el cine pretendía establecer una continuidad con lo que veníamos haciendo antes. ¿Y en qué contexto había humanos presentando una ficción en un contexto escenográfico? En el teatro. Y al principio el cine es un proscenio. Entonces las películas, al principio, las primeras películas mudas son todas en plano general. Porque te están presentando todo el escenario. Y de hecho, cuando empieza a haber planos medios, hay personas que se quejan en la taquilla. Si hay un momento que me gustaste un pedazo de la película, perdón. Entonces, esa ilusión de continuidad nos hace olvidar que eso que estaban haciendo en el escenario antes era enteramente fabricado. Este caso que cuenta Javi es buenísimo porque es una película que cumplió con todos los peajes de una película. Fui y conseguí actores, conseguí financiador, y hice la película, y después lo que hice fue mover la perilla del humor en 3 o 4 escenas. Entonces, introduje nuevas trampas, pero no introduje la idea de trampa, ¿no? Entonces, ahí es donde viene la parte donde uno tiene que empezar a analizar en qué medida su respuesta positiva o negativa ante este uso de la tecnología es o no afectiva, es una respuesta a nivel tripas. Sí, yo me quedé pensando, ahora que hablaste un poco de los inicios del cine, uno piensa, ¿no?, del Lumière, la llegada del tren, la estación, la salida de los obreros, pero también a su vez al mismo tiempo estaba Méliès, un par de años después, ¿no?, haciendo la ilusión, creando cosas que exactamente eran absolutamente fantasía pura, ¿no? El tema, creo que en el caso de la película que hacía referencia a Javier, es que nosotros a priori vamos a ver una película con determinadas características en la cual consideramos que hay cuestiones que no van a ser ilusión, que no van a ser, ese creo que es el quiebre, ¿no? Es decir, nosotros si vamos a ver una película de animación, una película fantástica, donde a priori ya estamos preparados a algo que realmente nos va a sorprender y que
no tienen nada que ver con cierta verosimilitud o realidad que estamos ya preparados, lo aceptamos como tal. Ahora, vamos a ver una película con actores, con una historia determinada, pero en el medio aparecen la inteligencia artificial representando de alguna manera algunas escenas en las cuales ese actor no está, pero sin embargo aparece. Sí. Ahí sí creo que es un cambio, sí, ahí es un cambio muy importante. Primero, hay un tema, también me interesa, hay un tema reglamentario, un tema de cómo, digamos, el sector audiovisual o cada uno de sus integrantes aceptan, asumen y acuerdan ser parte de esta nueva forma de hacer una película, o no, y cuál es digo, Y si hay que avisarle al público. y también, esa es la otra, es decir, tiene que aparecer, estas escenas deberían de aparecer, esto no. Pero eso es una pregunta interesante. ¿Por qué demonios debería aparecer? Yo le exigí alguna vez a un director que me diga, estas situaciones no son reales, son actores pretendiendo que son personajes, nadie de las personas que viste morir en cuadro murió de verdad. Es un contrato ya establecido. No, y está el gran engaño. De una Sí, pero narrativa. esto que estás viendo, a este actor que estás viendo actuar, no está actuando. Claro. Sí, y al mismo tiempo. Bueno, Y justamente por eso me parece que es una conversación interesante que hay que tenerla desde un lugar desprejuiciado. No, sin duda. En el sentido de que, y de vuelta, vuelvo a la pregunta fundamental, que es la más angustiante de contestar, y es, bueno, acá es un problema de ética de uso de las herramientas. Eso en realidad para mí es el piso 1 del problema. El piso 2 del problema, que es el año 98, 99, digo, el año 2028, 2029, ¿ves que alucino? Vieron que soy la entidad que alucina y sin embargo mi hijo me quiere igual. Que es el hecho de que hablar de esto simplemente como una herramienta prescinde de la cuestión fundamental, y es que es una herramienta que entiende. No entiende, simula que entiende. Pero está en la base del problema, estaba esta discusión acerca de cuánto estamos dispuestos a simular. sí. En vez de pensar, mira, esto es una larguísima historia de simulación. Segundo, la vivencia interior de la inteligencia no tiene un poco que ver con lo que pasa dentro de tu cabeza. Vos en realidad sos un pobrísimo notario, y cuando digo vos es la parte de uno que uno llama Pablo. Es un notario que en general es el último en enterarse de todos tus procesos mentales, que se hacen en paralelo, que se hacen sin ningún control de tu persona y que son procesos mayormente computacionales, hechos mediante mecanismos fisiológicos, pero que en última instancia están decidiendo cosas en función del procesamiento de una información de entrada y de una salida que es conducta. Entonces tenemos una idea tan distorsionada acerca de cómo funciona la inteligencia que cuando vos ves una entidad que presenta comportamiento inteligente, lo primero que hacemos es decir, no, eso no es inteligente. En vez de pensar, capaz que tenemos que considerarlo una herramienta, capaz que tenemos que considerarlo un colaborador, con el que tenés un diálogo tan fecundo como vos quieras, y que ese colaborador es distinto en su funcionamiento a todos tus demás colaboradores y que depende de tu disposición afectiva hacia el proceso. ¿Te gusta el proceso? ¿Te gusta llegar al rodaje a las 5 de la mañana, compartir unos bizcochos con los amigos, tomar un mate, empezar el proceso, reírte en el camino? Hacelo. Sos una persona en una habitación en Tacuarembó y quieres hacer una película de zombies y no querés atravesar ese proceso y querés simplemente decidir cada cuadro en una computadora personal, hacelo. Y pensar en esto como un espectro de interacciones posibles, en vez de como categorías discretas. Porque hay una tendencia que no nos gusta aceptarla, que es la tendencia gremial, en el sentido gremial que tenía la palabra gremial en el medioevo,
Mirá, nosotros somos los picapedreros. A mí me costó muchísimo tener este cargo. No vengas vos de un pueblito, no sé qué, que inventaste la sierra de mármol. No me jodas. A nosotros nos costó mucho estar acá. Una parte del cine, yo estudié cine, ¿no? Así me va. Y el director de la escuela, el primer día, dijo: ¿cuál es la tecnología con la que se hace el cine? ¿Cuál es la tecnología más importante involucrada en el proceso cinematográfico? Y todos levantaban la mano y decían: la cámara. El tipo decía: el cine se hace con teléfono. El teléfono es la herramienta con la que se hace cine, hablando con personas, pidiendo financiación, teniendo reunión. Esa es la tecnología que hace las películas. La cámara funciona 2 meses y el mecanismo de interacción humana funciona 4 años para hacer una película. Entonces, hay una dimensión gremial que es tipo: pero yo para hacer este corto trabajé 5 meses y estos 2 pibes en una habitación hicieron un corto que luce mejor y lo hicieron sin atravesar ese proceso. Y eso produce una sensación de enojo que también hay que manejar. Vos hiciste una pregunta que no te contestamos, ninguna de tus preguntas la contestamos, que es si esto democratiza. Mi respuesta es sí. Ese pibe en una habitación en San Pascasio no es que rehusó atravesar el proceso cinematográfico, no tenía acceso al proceso cinematográfico, no tenía acceso. Iba a presentarse sin historial académico ni historial de realizaciones a una financiación y no la iba a ganar. Porque este es el mundo en que vivimos. Para ganar una financiación no alcanza con tener una idea maravillosa, tenés que tener todo un track de entrega y sufrimiento comprobado. Quiero debatir contigo. Entonces, hay una dimensión en la que democratiza. Y hay otra dimensión. Por eso digo, no es... De vuelta, vuelvo a la idea del espectro. No estoy ni a favor ni en contra de la metalurgia. La metalurgia está metida en nuestra vida y por eso hacemos cañones y marcapasos. Hay instancias en que efectivamente democratiza. Hay otras instancias en donde nos perdimos la oportunidad de atravesar un maravilloso proceso. Quiero decir 2 cosas, pero antes de entrar en el debate, porque quiero... No le voy a permitir al legislador. Quiero volver a tu nota sobre cuánto hay que explicar o no hay que explicar si esto fue hecho con IA o no, y después me peleé contigo. Hubo un debate del que no voy a decir la verdad sobre esto, no puedo, no tengo autorización, pero fue si Bielsa había actuado en el lanzamiento de los jugadores de la selección uruguaya. Se presentaron todos los jugadores con cartelitos que decían los citados, ¿no? Cuando todavía teníamos esperanza en ganar un mundial. Y este aviso de todos los jugadores, que eran carteles, no importa, los carteles estaban generados ahí con inteligencia artificial, no, da lo mismo, pero al final todo esto cerraba con Bielsa andando en bicicleta que miraba a cámara y hacía como un gesto con la cabeza. Y para la gente era relevante, para la gente en todos lados, en los periodistas deportivos, era relevante si Bielsa había actuado o no. No era lo mismo, no era el mismo impacto emocional el saberlo o no saberlo. Entonces pensaba que siempre, cuando vamos a lo profundo de esto, de hay que decir, no hay que decir que tiene efectos especiales, hay que decir que esto es una ficción o que es un documental, es muy difícil cómo empezar a discernir en eso. A mí nadie me prohíbe en una ficción poner basada en hechos reales y no está basada en hechos reales, digamos, y que eso sea una mentira. Lo que sí sabemos es que si nosotros estamos frente a una experiencia humana, lo disfrutamos de una manera que si no lo estamos. No es lo mismo, por eso han crecido, creo yo, tanto los espectáculos musicales, más allá de que ya los músicos no cobran tanto sus regalías por discos, porque no se venden discos. Nosotros también nos hemos acostumbrado a disfrutar del espectáculo. Yo volví a ir más al teatro últimamente, o sea, dejé de ir un tiempo porque me da esa experiencia humana de lo otro que ya es como una duda y el acceso tan fácil que tenemos al cine hoy. Está democratizado el cine y bueno, yo que sé, al ver cine. Antes era muy difícil ver películas, ¿no? Había que conseguirlas. Ahora están todas, vemos películas remotas. El problema no son la creación de películas y la cantidad de películas, el problema es conseguir los lugares donde ver películas. Yo como distribuidor digo, tengo una oferta ilimitada de poder generar películas. El problema
es tener los espacios. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Dónde verlo? Entonces, y me pregunto si y conecto con esto de la experiencia de Elsa, con la discusión que me parece linda, es cuán democrático es el acceso si esas tecnologías que le facilitan al muchacho en Tacuarembó en una habitación hacer una película de zombies son tecnologías que tienen un sesgo, que están basadas en decisiones tal vez de 4 personas, estoy exagerando, ¿no? ¿O no? De 4 personas en el mundo que determinan cómo se hace, cómo se debe usar y qué genera. Es muy interesante el caso que pusiste. Es muy interesante el caso que pusiste porque Bielsa es un ser humano real en un mundo real. Entonces, cambiarle la actitud a Bielsa Eso se fue. es una pregunta pertinente. Yo te lo contesto de esta manera. Ser humano es también un espectro. Incluso se puede argumentar si él está dentro de lo que llamamos el espectro. Pero mi problema ahí es que esa justamente es una situación no ficcional. E introducir un elemento ficcional cuando estás justamente hablando de algo no ficcional distorsiona tu percepción de la selección, el país, las posibilidades uruguayas en el mundial. Esto que hablamos es otra cosa. De hecho, vuelvo al asunto de los sesgos. Hace poco me tocó ser jurado en un festival internacional de cortos hechos con inteligencia artificial. Te iba a preguntar eso. Y primero que nada, y por eso siempre digo con respecto a nuestras interacciones con la inteligencia artificial, la pregunta pertinente es ¿en qué mes fue? Porque la inteligencia artificial en todos sus sabores cambia. Yo recibo un newsletter todos los días, 2 ediciones, uno de mañana y otro de tarde, porque de la mañana y de la tarde se produjeron noticias. Entonces cambia mucho. Y al principio vos veías una cosa hecha con inteligencia artificial y decías, eso está hecho con inteligencia artificial, tiene la estética de la inteligencia artificial. Ahora que me tocó ser jurado, vi cosas que ni en 1.000.000 de años sentirías que fueron hechas con inteligencia artificial. Cosas que tienen un sabor absolutamente documental. Este corto tiene una estética completamente autoral y el otro tiene otra estética completamente autoral, ninguna de las cuales dirías que es la estética artificial. Y por eso, imaginemos que pensamos esto como una recta numérica de control. Yo mi sueño al hacer una película no es que quede igual a como me la imaginé. A mí, en mi pequeño credo personal, hay una aspiración levemente perversa en que quede igualita a lo que te imaginaste. Si quedó igualita a lo que te imaginaste, la experiencia le produjo 0 ganancia a la película. Esa es mi forma de ser. Vos te das cuenta que hay directores que son obsesivos acerca de la construcción de un encuadre. Wes Anderson, que lo poníamos como ejemplo. Los encuadres están todos hechos de una manera obsesiva, milimétrica, y a otros directores les interesa el ocurrir, ¿verdad? Entonces, hay un espectro del nivel de control. Y en general, vos dirías, bueno, pero este es el nivel de control máximo, es el que decide todo lo que pasa en la escena. Hay herramientas de inteligencia artificial que tienen más control que el control máximo al que estamos acostumbrados. Me gustó la escena, me gustaría que en esta escena las cejas del actor estuvieran más pobladas. Entonces, y eso nos produce una sensación extraña también de ajenidad, de decir, o por ejemplo, filmé una escena y le quiero cambiar la incidencia de la luz a una escena ya filmada, ¿no? Cuando empezaron las películas tan vituperadas, con razón, de Marvel, y nos enteramos de que la mitad de las escenas se filmaron con fondo verde, hay una sensación de que hay un uso excesivo del truco allí. Pero también hay no se filman así solamente para facilitar los trucos, se filman así por una razón más perversa, y es para tener oportunidades de que los productores ejecutivos, los que consiguieron la grita, una vez hecha la película digan, che, ese fondo es medio rufla, cambialo y que se pueda hacer. Entonces, en todas esas situaciones nosotros vemos una degradación del hecho del cine. ¿Qué querés lograr? ¿En qué medida lo que vos querés lograr tiene que ver con un cierto mensaje? ¿Sabés lo que querés decir o qué querés encontrarte lo que querés decir? Todas tesituras igualmente válidas.
pero que cuando ponemos la pregunta basada en la tecnología, nos da un salvoconducto para saltearnos las verdaderas preguntas, que es, ¿por qué quieres hacer una película? No digo que hay una respuesta discreta para esta pregunta, lo que quiero decir es que hacerte esa pregunta es un proceso. Y a veces poner el énfasis en la discusión de la legitimidad de la tecnología, primero, te impide entender casos como el que contaba Javi, donde la tecnología entra a la cancha para resolver, no sé si resolver o abordar problemas concretos. Ojalá resolver. Ojalá resolver. Espero que te salga bien, Javi. Muchas gracias. Y también películas que están íntegramente hechas. En este festival, la película que ganó era una película china, que era un cine iraní del mejor, en términos de composición, de cuadro, la veías y decís, esto es hermoso. Una película filmada en el Tíbet, y digo filmada porque estaba ambientada allí, ovejitas, montañas, todo era absolutamente verosímil, los encuadres eran de un buen gusto increíble. Y la razón por la que se hizo con inteligencia artificial era porque era difícil llevar hasta esa altura de la montaña un crew de 20 personas. Y esas personas no tenían posibilidades materiales de hacerlo. El guión fue hecho por inteligencia artificial. No, y además eso es lo que te digo. Vos podés pedirle a la inteligencia artificial que te asista en el guión, o podés no pedirle. Y por eso la pregunta es acerca de las personas, no acerca de la tecnología. Dentro de las preguntas que creo que no me contestaron, ya que estamos. Pido perdón, somos varones. Cuando hablabas del proceso de creación, bueno, de una película o de bueno, temas o creaciones publicitarias, y hablaba también el tema de los empleos y de cómo se produce. Hay un cambio, obviamente, sin duda que hay un cambio en cuanto a roles, sin duda. Pero cada vez se va achicando más los equipos. Hay un tema también que va por ese ahora yo también quiero agarrar, se nos está yendo, me parece muy interesante, pero yo en algún momento quisiera agarrar el tema laboral, el tema de la aparición del Estado, ¿no? Digo, de alguna manera también qué rol va a jugar, o tendría que, o que está jugando, o que tendría que jugar los diferentes estados, y en el caso particular, ya estuvimos hablando un poquito con Pablo, me parece también que Pablo hable un poquito de su visión de lo que desde Uruguay se podría llegar a empezar a hacer, ¿no? Como un país también con unas características particulares, y yo lo he escuchado hablar en otras instancias también de la importancia, o de que Uruguay tiene como antecedente el plan, por ejemplo el plan Ceibal, o otros planes, digamos, que permiten de última incidir en determinados procesos que tienen que ver con la educación, con la tecnología y con un montón de temas que de repente en otros países mucho más grandes es mucho más difícil. Es decir, son distintos temas que quiero empezar a... Es que están todos por lo mismo. El hecho laboral, por ahora, no ha tenido ese impacto revolucionario. De hecho, los equipos de cine, te diría que son cada vez más grandes, si lo comparamos con el cine del 2000. Cómo se hacían las películas. Hoy, en general, a pesar de que hay tecnología para hacerlas con menos equipos, las películas se están haciendo con equipos más grandes, o sea, con más cantidad de gente. Las películas, o sea, la mayor parte de las películas, habrá como todo, uno puede salir con su cámara y hacer una película, pero las películas que se están haciendo hoy siguen teniendo equipos y con más gente que cuando se hizo 25 watts o Whisky, por decir dos películas de principio de siglo. De todas maneras, hay cierta amenaza, sobre todo en lo que tiene que ver con lo industrial. Pero la gente muy rápidamente, acá tenemos un gran ejemplo, nuestro querido Marco Vecchio, que la gente de postproducción, que fueron los primeros quizás que dijeron, che, esto tiembla el mundo, se adaptaron, y lo que termina sucediendo por el sistema capitalista que nos rodea es que el mundo le exige más eficiencia en realidad. No es que hay menos gente, habrá que ver la situación laboral concreta de cada uno, pero sí que hay una exigencia de mayor eficiencia, de que quede mejor y más rápido. Entonces, yo diría, en el mundo general de la postproducción, quizás lo que ha pasado es eso, un aumento de la presión de tiempos y exigencia, y de qué se puede lograr.
En el mundo de la llamada telefónica sigue siendo, como siempre, por ahora, con facilidades y con mayor exigencia de vuelta con los tiempos, con la productividad, pero no en cuanto a la fuente de trabajo. Todavía. Hay una reducción Voy de a- costos. Hay una reducción de costos, pero sin embargo el costo de hacer una película hoy en Uruguay es más que hace 10 años. Voy a introducir una nota tenebrosa porque siempre Introduce. nuestro trabajo es introducir drama en el primer acto. Estamos en el tercero. Acá de vuelta hay que hacer un corte de aguas acerca de dos posiciones. Uno de mis temas, y es justamente a lo que le he puesto mucha carne en el asador, es a la concepción de políticas públicas vinculadas a la inteligencia artificial, que es un tema que en general la humanidad viene posponiendo o abordando desde una sola perspectiva. Y hay dos paradigmas acá, muy importantes, y vuelvo a insistir en cuál es esa piedra de la discordia, y es si esta tecnología entiende o no. Y digo eso porque si vos pensás que la tecnología entiende, las políticas públicas que hay que hacer son unas. Y si vos entendés que no entiende, las políticas que hay que hacer son otras. En general, todas las políticas públicas que están en el horno, digamos, cociéndose en Uruguay, asumen que se trata de una, o parte de un presupuesto, ni siquiera es una premisa establecida. Parten de la base que es una tecnología que no entiende, sino que simula entender. Entonces, al considerarla una tecnología que simula entender, todas nuestras políticas públicas vinculadas al trabajo son acerca de cómo difundimos esta herramienta lo más posible, cómo adoptamos a nivel de la sociedad lo antes posible estas herramientas para que no se produzca inequidad en la capacidad de productividad de distintas personas con respecto a otras. Y al mismo tiempo, cómo preservamos la privacidad de datos de los usuarios, cómo evitamos sesgos ideológicos en la inteligencia artificial, cómo evitamos vulnerabilidades ante los ciberataques o ante el robo de información. Todas políticas que están muy bien, sobre todo están muy bien si se trata de una tecnología que no entiende y por lo tanto es un martillo hipertrofiado, es una herramienta. Después viene la otra concepción, es si esta cosa realmente entiende y entiende cada vez más, y digo entender, considerando entender como un espectro, ¿verdad? De vuelta. No hay una categoría discreta que es entender. Pero es una aguja que se va moviendo hacia el entendimiento de cada vez más cosas y más datos y más correlaciones. Si esa cosa entiende, va a tener un impacto laboral del carajo. ¿Por qué va a tener un impacto laboral del carajo? Por lo que vos decías con respecto a los storyboards, por ejemplo. Yo nunca más contraté un storyboard, nunca. Nunca más le pagué a un ser humano por hacer un storyboard. Ese trabajo no lo contrato nunca más. Y soy un contratante minúsculo, un realizador independiente, un piojo. Entonces pensá que Uruguay es una sociedad cuya economía está estructurada en torno a pymes, empresas que tienen 4 personas, y donde lo que realmente se discute es si esas empresas tienen 4 personas o 3. Eso es lo que se está discutiendo. Y no sé si esa empresa lo que quiere es aumentar desesperadamente su productividad. A veces esa empresa lo que quiere es sobrevivir. Las sociedades no colapsan en términos de la funcionalidad social cuando tienen un desempleo del 40%. Las sociedades empiezan a colapsar a partir de un 16% de desempleo. Empieza a colapsar su sistema de seguridad social, su sistema de salud pública y su sistema de construcción de sentido. Uruguay tiene un 300% el volumen de suicidios promedio en América Latina, ¿verdad? Es el país que tiene, después de Honduras y Haití, el tercer peor índice de personas abandonando la educación secundaria, de deserciones escolares secundarias. Tiene una serie de problemas de construcción de sentido, tiene un problema demográfico gigante, una fuga de personas jóvenes gigantesca. Entonces, no es una sociedad que no tenga problemas. Yo soy un entusiasta de las políticas públicas que ha hecho Uruguay, un entusiasta del Ceibal, de la reconversión energética,
pero nuestra situación no es halagüeña. Y realmente tendríamos que estar considerando políticas públicas de contención de la inteligencia artificial en el ámbito del trabajo. Porque en general es lesivo para la imagen pública de un político decir, mirá, estas tecnologías se entienden y una porción de las razones por las que te contratan en función de lo que entendés van a ser realizadas por $20 por mes. Y ahí hay una ecuación que muchas empresas van a optar por esto. Es incómodo de decir, parece devaluatorio de los valores intrínsecos de ser un ser humano, pero en realidad es simplemente darse cuenta que hay problemas, es mejor abordarlo pronto. Entonces, hay una cantidad de, eso es otra conversación, hay una cantidad enorme de discusiones que se están dando, muchas muy constructivas, acerca de qué sería una política pública donde nosotros valoricemos lo estrictamente humano. No valoricemos a Gabriel en función de su eficiencia, sino en función de lo que él trae en términos de bagaje personal. Hay muchísimas iniciativas, algunas son iniciativas legislativas. Yo siento que estamos en una época bisagra muy parecida pongo la analogía al viaje de Valle de Ordóñez por Europa. Cuando fue y tomó nota, no de las ideas que estaban instituidas desde el poder, sino de las ideas que, para enterarte de esa idea legislativa, tenías que tomar un café con un anarco en Italia. Estamos en un momento donde hay que ser muy creativos acerca de qué clase de valorización de lo humano vamos a hacer, que no es la valorización de nuestra eficiencia, porque ahí vamos muertos realmente. Es la valorización de lo testimonial, lo humano, lo sentimental, la capacidad empática, la capacidad relacional de los humanos. No me parece que vamos a salir airosos si no introducimos al diálogo ese impacto laboral y si no analizamos cómo se construye valor. Es una conversación hermosa de tener, pero complicada, donde hay que dejar ir una serie de presupuestos sobre nosotros mismos. Espero no haber sido tenebroso, compañeros. Tenebroso no, pesimista. No es pesimista, al contrario, no es pesimista. Yo pienso que hay grandes oportunidades acá. Mi sensación a nivel piel es que estamos en una situación muy similar a la del fin del feudalismo, en el cual hubo que construir unas ideas de lo humano que no estaban construidas. No, un punto de partida, el otro día, creo que fue el jueves, el Parlamento hicieron una exposición para periodistas, basado, por eso arranqué con esto religioso, basado en este documento del Papa, porque es como un grupo de parlamentarios, no sé si son católicos, cristianos o qué, y dejaron como una puerta abierta justamente. Y digo esto de la religión en realidad porque de algún modo esto de valoremos lo humano, olvidémonos de lo divino y todo eso, no digo la religión desde el lado de valorar lo humano más allá de la eficiencia, del rendimiento económico que tienen las personas, y se abrió una puerta al ver 4 o 5 parlamentarios relevantes diciendo que tenemos que reglamentar cómo hacemos para que la inteligencia artificial, nos fuimos un poco del cine, ¿no? Pero bueno, tiene que haber... El verdadero tema es de verdad, ¿cómo hacemos para que la persona siga estando en el centro y no el capitalismo, digamos? No dijeron capitalismo ellos, por supuesto, porque imagínate. Pero yo lo interpreté así. Sin ánimo de introducir otra nota sombría, ha habido una serie de jornadas de capacitación de legisladores acerca del tema de la inteligencia artificial para entender qué es. Yo he estado oyendo esas jornadas y es menos emocionante de lo que crees. En una de ellas, que era el futuro del trabajo, fue un solo legislador. En usos de la inteligencia artificial en planes educativos no fue ningún legislador. Hay que decir que nuestro Parlamento tiene una comisión de futuro que a menudo no se reúne porque carece del quórum mínimo. Es decir, tenemos un problema como país para introducir el futuro desde una perspectiva constructiva, analítica y proposicional muy grande. Nosotros realmente tenemos 2 problemas. Uno es que a la salida de la dictadura y durante 40 años el país, en forma bastante comprensible, se dedicó a mirar hacia atrás, a entender cómo poder recuperar la institucionalidad perdida. Una vez logrado eso, pasamos a estar en la minuta del día, a
a discutir durante 3 semanas el origen de una camioneta o si las tanquetas van a ser manejadas por quién. Y estamos teniendo un serio problema de discusión de futuros que realmente involucren la tecnología en forma muy central. Y al mismo tiempo, la nota buena es que desde mi perspectiva, y acá de repente es el bichito ilusionado que todos llevamos dentro, yo pienso que Uruguay está en condiciones ideales para introducir legislación de vanguardia vinculada con la contención social de la inteligencia artificial. En el origen del siglo XX, cuando se estaba produciendo un desarrollo vertiginoso, un proceso vertiginoso de industrialización en el mundo entero, ese proceso en general tomó la forma de un extractivismo salvaje y de un colonialismo agresivo. En el mismo momento Uruguay, tal vez porque no estábamos en condiciones de invadir a nadie, elige poner el centro de su legislación en el desarrollo humano y en las leyes que tienen que ver con qué hacemos con los trabajadores para que los trabajadores tengan una vida más digna. Generando leyes que desde la perspectiva de la época eran leyes profundamente progresistas, ¿verdad? Entonces, una de las razones por las que se pudo hacer eso es porque Uruguay no cargaba una mochila muy pesada de industrialización e intereses corporativos. Había una mochila y de hecho muchos de estos cambios se hicieron con enorme oposición. Mi perspectiva es que Uruguay en el momento actual está en una situación similar. No tiene enormes corporaciones que estarían en contra de generar legislación. Primero, Uruguay lleva 100 años siendo un banco de pruebas de proyectos legislativos progresistas. Esa posición le sirve a todo el mundo. De hecho, es el banco de pruebas de proyectos de desarrollo para el BID, para el Banco Mundial. Todas esas iniciativas que ha tenido Uruguay las ha hecho porque ha podido y querido, pero también porque es mirado desde la institucionalidad internacional como, mira este país bastante estable, donde es posible establecer una política pública, echarla a funcionar y saber en 3 años si anduvo bien. No tiene una trama de corrupción como muchos países de Latinoamérica, donde pones un influjo de inversión en una política pública y no sabes el destino de la guita. Es como un ámbito bastante ideal para generar estas legislaciones. Mi tesitura es que Uruguay debería en este momento pasar a una actitud mucho más activa y más futurista relacionada con cómo hacemos legislación que dignifique el trabajo humano, la convivencia y la capacidad de generar sociedades viables. O sea, la nota mía en realidad no es pesimista, es optimista, y es la única clave para eso es ver la tecnología como lo que realmente es. El primer interlocutor no humano que tenemos, que puede ser nuestro colaborador o nuestro amo, dependiendo de qué hagamos. Creo que sí, es un buen momento que terminamos positivamente. Aprovechemos una nueva pregunta, seguramente desbarranquemos. La mejor roca para tirarse al lago es a la vuelta. Entonces, en este momento, ¿no?, de positividad, la idea es abrir ahora un poquito a las preguntas de ustedes. Hay unos movimientos, por suerte, una vuelta charlamos, creo que estábamos también, Pablo, con uno de Google, que en el salvo, uno que vino de Google a contar, todos ansiosos de qué hay hoy, porque dijimos, bueno, de Google debe saber un poquito más que acá, que estamos en el rincón del mundo, y hacia dónde vamos, ¿no? Existe esto, o sea, hay una planificación de control de acá a unos años en donde queden 3 players grandes que controlen todo y ahí se ponen de acuerdo, ya no son 20, son 2000. Y él dijo, es difícil calcular el futuro porque hay muchos movimientos subterráneos dentro del software. En Uruguay es un país muy promotor del software libre. En Facultad de Ingeniería se trabaja muchísimo en desarrollo de software de uso libre. Y no digo hackeando, pero un poco sí, estas tecnologías de las grandes empresas se desarrollan también plataformas de uso libre y siempre quedará una rebelión. Ese es el gran problema económico, digamos, por delante, ¿no? Que yo, de hecho, en mis notitas que puse acá, ponía
que saqué de, perdón que vuelva al discurso del Papa, que él critica la concentración del poder tecnológico. Aclaro que no soy católico, pero critica la concentración del poder También es un tecnológico. espectro el catolicismo. Sí, también. Está en otra zona del espectro. Y una de las cosas que menciona es que alerta sobre el riesgo de que unas pocas empresas o estados acumulen un control desproporcionado sobre los datos y el conocimiento y la capacidad de decisión sobre sistemas de IA. ¿Y ahí cómo se regula eso? Con gobernanza internacional o nacional. Lo que yo siempre me subo a caballito de Pablo con este tema, porque estoy hiper de acuerdo, es que lo que no podemos hacer es darle la espalda como, bueno, esto a ver qué pasa, y ser observadores. Estamos acá por eso, todos nosotros, porque no queremos ser solamente observadores de lo que está sucediendo, y soy un gran convencido de que en Uruguay, por su dimensión, se puede trabajar en la reglamentación y en la política para que no pase eso de los 20 a los 2000. Y de hecho, hablamos a menudo con Pablo de eso y los pasos a seguir para que Uruguay se transforme en un país con legislación, con reglamentación, que tenga al ser humano como centro. Y que no se pierda en el poder de 3 grandes tecnologías y que se transforme el mundo. Es uno de los grandes miedos, no quiere decir que no vaya a pasar, pero trabajemos sin darle la espalda a eso. Que Complemento eso desde una perspectiva más individual del comportamiento cotidiano de las personas. Hay un riesgo, que de hecho estamos incurriendo en ese riesgo, no solo por la inteligencia artificial, sino por la vida digital, que es el sedentarismo digital. Donde es gracioso, pero en la era del Tinder es el momento en que ha habido menos interacciones sexuales per cápita en la historia registrada. Nunca la gente ha tenido tan poca inclinación por la cópula como ahora. Entonces, o por tomar una chela con los amigos, o por tomar un café. Es decir, ha habido una virtualización de las interacciones. Entonces hay 100 aspectos de esa digitalización. Cuando tenés del otro lado una cosa que además piensa, y OpenAI hace mensualmente un ranking de cuáles son los usos que le da la gente a la inteligencia artificial. En el último año y medio, 2 años, compañía pasó del 7º renglón de uso al 2º renglón de uso después de consulta. Es decir, hay una dimensión allí. Platón, en uno de sus diálogos, en el diálogo Fedro, justamente se quejaba del impacto, se quejaba un poco simbólicamente. La sociedad griega recordaba el periodo clásico preescritural, y él decía, ¿te das cuenta? En la época de Homero era capaz de recordar en verso y de memoria la Ilíada y la Odisea entera, y ahora somos unos mantecas que para poder saber qué es lo que dijo el autor, tenés que ir y fijarte como un loser. En ese momento él lo consideraba como una cosa que estaba medio camino entre una ganancia y una pérdida. Hoy en día a nadie se le ocurriría pensar que la letra escrita fue una pérdida, a pesar de que la relación entre maestro y discípulo se diluyó mucho con respecto a la Grecia clásica. Entonces, cada vez que hay un cambio tecnológico hay ganancias y pérdidas. El gran problema es cuando vos vas delegando cosas, en cierta medida el que está en el timón de cuánto delegás sos vos. Que uno siempre lo piensa en términos de, es ella, la inteligencia artificial, y es tipo, no te obliga a nada. Estás delegando tu creatividad, tu aprendizaje de hacer cosas nuevas. Y tu capacidad de cuestionar cosas y de cuestionarte, que también es una herramienta interesante para cuestionarte. Una cosa que es interesante es tener diálogos donde lo que está en cuestión sos vos mismo. Primero es bastante impactante lo mucho que sabes sobre vos. Perdón, Pablo, igual no somos tan libres de qué delegamos. No, por eso, porque el está hecha para generar... El capitalismo, la eficiencia, nos empuja a delegar para ser más eficientes. No, y laboralmente hablando, no en los hobbies. Si uno quiere ir a tallar madera, que siga, eso es otra Sí. cosa. En el trabajo, el sistema nos presiona a diario para ser más eficientes y por lo tanto usar herramientas de IA. Y no tenemos esa... yo no elijo todos los días por placer o porque quiero seguir escribiendo, porque he notado una baja en mi capacidad de escribir. Sí. Y lo he notado a diario, y hace poco además tuve un
un episodio en que me vino como una crisis al respecto, porque el sistema de trabajo me obliga a ser más eficiente y el chat GPT me hace ser más eficiente con los textos. Por lo tanto, obligado por las circunstancias, si no quiero irme al campo a cazar y pescar y vivir allí, me obliga a que yo utilice ChatGPT y que si ChatGPT mañana me empieza, no te digo de 20 a 2000, pero de 20 a 25, a 30 a 2000, dentro de 5 años voy a tener que pagar 2000 porque ya perdí la capacidad. Y ahí simplemente, además, sí, depende de vos, pero está eso y también son plataformas diseñadas para generar adicción, ¿verdad? Entonces, igual depende de vos. La heroína también genera adicción. Depende de mí no consumir. Pero no te hace más productivo, ¿no? Bueno, eso habría que hablar con un montón de... Con un grupo de historiadores del cine, con los cuales los que vienen generalmente seguidos a las charlas acá, la mayoría los conocen. Mariana Mieva, que es doctora en historia del cine, me decía, sobre este tema, me decía, ¿sabes qué? John Huston, ahora no me acuerdo el nombre de la batalla y les pido disculpas, llegó a Italia cuando viene la invasión y cuando está el proceso de caída del nazismo, y son las últimas batallas que se dan en Italia. John Huston filmó la batalla, que no me acuerdo el nombre, tendría que googlearla, y filmó supuestamente la batalla real que estaba sucediendo donde Italia recupera toda una zona, ¿no? Y durante 30, 40 años se escribieron muchísimos libros con respecto a esa batalla y a lo que estaba pasando de acuerdo a ese registro que John Huston hizo en ese momento. Años después, se supo que John Huston llegó 3 días tarde a esa batalla. Y lo que sí John Huston hizo fue, lo primero que hizo fue registrar los muertos, que eran los muertos reales, que habían muerto 2 o 3 días antes, y después con los italianos vivos, lo que hizo fue, se animan a reconstruir lo que hicieron hace 3 o 4 días atrás, entonces agarraron las bayonetas, se pusieron en los lugares, dejaron a los alemanes muertos a una distancia, ¿no? Y John Huston, que aparte es un gran director de Hollywood, uno de los grandes directores de la historia del cine, reconstruyó esa batalla. Tratando de acordarme, y no me acuerdo ahora. No es Gallipoli, no. No es Gallipoli, no me sale el nombre, ahora después lo busco. Pero en definitiva, durante 30, 40 años, los libros de historia, y hablando de eso, tomaron esa batalla como una batalla real. Entonces, hubo coloquios, debates entre historiadores sobre esa batalla, hasta que en la década, no recuerdo si 60 o 70, se dieron cuenta de que no era real. Perdón, la guerra de Cuba, en la que incurre Estados Unidos contra España, surgió a partir de evidencia fotográfica, que era construida. Digo esto porque parece como que hubiéramos inventado el problema de la verdad hace 25 minutos. La verdad siempre fue laboriosa y supone una actitud activa e investigativa. Se sigue cuestionando la llegada del hombre a la luna. Bueno, igual me gustaría hablar de verdad como verdad histórica, ¿no? Perdón, ahí sí. enseguida, sí. Vos. Y Pablo también. Que... No, creo que él está... Sí, pero decimos... bueno, ¿cómo se legitimiza una tecnología que me parece imparable e incontrolable al mismo tiempo de que no se pierde competencia internacional? ¿O cómo se empieza a pensar una idea de hacer algo así? Bueno, lo primero que está en todo lo que dice Pablo siempre también es que la legislación de esto no tenga que ver con la imposición de limitaciones al desarrollo. Y esa es la parte más delicada, es cómo ponemos al ser humano por delante sin... es como si, digamos, sin legislar, imaginémonos en la revolución industrial, no podemos incluir máquinas de vapor porque para defender estos puestos de trabajo. Ahí pasa lo que decís, perdés competitividad, desaparecemos en el mundo. Sería una opción, pero creo que no es la que pretendemos. Yo siento que la base está en lo educativo, en la formación de las personas y en el uso ético de las herramientas. Por supuesto que tendremos que estar acompañados de abogados, para que sobre todo de filósofos también. Para mí es la materia que sube, que trepa constantemente, que es entender el sentido de por qué hacemos las cosas. Entonces no es fácil, no hay una respuesta sencilla, por supuesto,
pero sí que no implique el detener la competitividad, porque implica una decisión de país que no va a suceder, ¿no? Tenés que pensar que cuando pensamos en términos de derechos humanos, uno tiende a pensar en los derechos humanos como derechos inalienables, intrínsecos al hecho de... Pero los derechos humanos tienen 25 minutos en términos históricos, ¿verdad? Y la introducción de los derechos del hombre que ocurre en la Revolución Francesa genera una idea de valores intrínsecos que estaba sugerida en el pensamiento judeocristiano y en partes del pensamiento grecolatino, pero todas las sociedades han tenido dimensiones de exclusión gigantes. Desde ese momento a la fecha han ido aumentando los derechos. Cada aumento de la idea de vos tenés el derecho a tal cosa, de hecho se votó ayer en el Parlamento el derecho al acceso a la ciudad, que todavía es difícil de definir, pero esos derechos suponen un cambio epistemológico, un cambio en términos de cómo el conocimiento de lo que es un ser humano va cambiando. Entonces, eso supone también una redefinición de cuál es el objeto de vivir. Cuando se hace la transición del feudalismo al capitalismo, se introducen muchas dimensiones nuevas, sí que nosotros las vivamos como grandes transiciones, pero son enormes. Por ejemplo, una idea que es la vocación. Contame qué es lo que querés ser. Eso no existía. Es tipo, bueno, mi padre fue labriego, yo voy a ser labriego. Mi padre era talabartero, yo voy a ser talabartero. Es lo que se hace, ¿no? Entonces, ideas como la vocación o la movilidad vertical, yo nací en este estrato socioeconómico, pero aspiro a cambiar de estrato. Todas esas son ideas que se introducen. Yo siempre trato de pensar en la historia en términos que pueda tocar. La Revolución Francesa es hace 237 años. Esos son 2 veces y media mi mamá, puesta una atrás de la otra. O sea que muchas de estas ideas ocurrieron anteayer. Y pensar en términos, bueno, ahora, ¿qué sería la forma en que nosotros definimos el propósito de vivir? Mujica solía preguntar, ¿cómo es que estamos definidos estrictamente en torno a lo que producimos? ¿No habrá otra? La segunda cosa que te preguntan a vos sobre vos, ¿cómo te llamas? ¿Y qué haces? Ese qué hacer ha estado definido por la posibilidad de generar bienes y servicios. Capaz que esto es una oportunidad para generar otras capas de valor que supone una dimensión legislativa. El ejemplo más tangible y práctico en Uruguay es el Sistema Nacional de Cuidados. ¿Vos por qué cuidabas a la tía Paca? Y bueno, porque es lo que hago. ¿Y cuántas horas le dedicás al cuidado de la tía Paca? Y como 5 horas por día. ¿Y cuánto cobras? ¿Cómo voy a cobrar por eso? Es la dimensión humana. Alguien en determinado momento dijo, no, esto es un trabajo monetizable. El Sistema Nacional de Cuidados es todavía muy incipiente y tímido y se puede cuestionar o no su eficiencia, pero estrictamente es introducir una dimensión económica en una actitud humana cotidiana. Por eso te digo que hay una dimensión que tiene que ver con dimensionar a los humanos. Es una oportunidad para decir, che, bueno, ¿qué marco legislativo? Y después está la competitividad, ¿no? O sea, la soberanía a la que nos referíamos. La soberanía actualmente se está convirtiendo en una cosa bastante transnacional, ¿verdad? Porque en última instancia los que poseen tus datos son corporaciones, que son supranacionales. Una porción de estas corporaciones son chinas, ¿verdad? Entonces, ¿en qué medida nosotros generamos, y ahí viene el hackeo al que se refería Javi, islotes donde somos dueños de generar espacios donde nuestros datos se ocupan de nuestro bienestar y no de nuestra explotación? Y por eso te digo que cuanto antes nos demos cuenta de la dimensión del problema, mejor va a ser nuestra posibilidad o sea, hay que trascender la idea de, bueno, estas son herramientas que hay que democratizar. Hay más cosas que hacer. Son preguntas más que van al caracú del asunto. ¿Qué es ser un ser humano? Pablo, y primero había levantado, sí, Sí, vos estabas antes, me parece. Bien, Muy buena pregunta, porque ahí va el tema de la construcción de sentido. Yo te tengo que confesar, yo mucho más que un realizador cinematográfico, soy un escritor.
publiqué 9 libros. Me importa la literatura, es una cosa a la que le he entregado horas y proceso gozoso toda mi vida. Y la primera vez que la inteligencia artificial produjo un texto en 1 segundo que estaba más o menos a la altura de lo que escribo yo, me metí en la cama por una semana. Entonces hay una dimensión que tiene que ver con la vivencia de ese otro. Y ese otro te dice, pero estoy trabajando para vos, Pablo, decime lo que querés, estamos juntos. Y además te lo dice en términos apreciativos de tu persona, y te dice, no, porque... además cuando tenés una cierta trabajo público, te conoce mal, boludo. Es una cosa que dice, no, pero Pablo, eso no está de acuerdo con lo que decís en general, contame qué cambió. Es heavy. Entonces esa vivencia me parece que ahí está una de las raíces del problema. Qué bueno que lo traigas a colación antes de que terminemos, porque... Así terminamos bien felices. Y vuelvo a nuestro filósofo nacional, el maestro Tavares. El camino es la recompensa. Entonces, pero tenemos que entender qué partes de ese camino producen satisfacción y vuelvo a la idea que debe para mí subyacer en toda legislación, que es procurar la felicidad pública. Yo no sé si se logra tener mucha más felicidad teniendo mucha mayor eficiencia. Puede ser que sea uno de los vectores de la felicidad, pero hay otros que claramente apreciamos. Entonces, ¿qué es lo que sentimos? ¿Qué es lo que siente el loco al que le arreglaste el humor de la película cuando se mira al espejo y se afeita y piensa, la puta madre, no sé filmar cosas graciosas, me lo tuvo que arreglar Javi? ¿Qué pasa allí a nivel subjetivo, personal? Y esa es la clase de indagación que hay que hacer. ¿En qué medida esto produce o no felicidad? ¿Qué otras dimensiones hay que tengan que ver con lo humano y cómo se siente el bichito humano? ¿No? Bueno, creo que ya pasamos un poquito. Estaba Esta primera hora estuvo buena. Ahora hacemos una pausa para comer, volvemos a las 4.